Los gobiernos post-revolucionarios de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video es los primeros gobiernos post-revolucionarios, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y antes de comenzar, quiero compartirles algo que quizás no sabían. Muchas de las instituciones que usamos diariamente, como las escuelas públicas, los hospitales del gobierno e incluso el dinero que circula en nuestro país, tienen su origen en esta época que vamos a estudiar. Así que lo que aprenderemos hoy es historia viva que todavía nos afecta. Después de 10 años de conflicto armado, de muerte, de división, México necesitaba urgentemente reconstruirse. La pregunta era, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir. Comencemos con Álvaro Obregón. En 1920, este militar sonorense ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en el primer presidente postrevolucionario. Con él, México inauguraba una nueva etapa. Ya no se trataba de pelear, sino de construir. Una de las principales promesas de la Revolución Mexicana había sido tierra y libertad. Los campesinos habían luchado durante años porque querían recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. Obregón entendió que no podía ignorar esta demanda, así que estableció el primer reparto de tierras en forma de ejidos. Ahora bien, ¿qué es un ejido? Es una porción de tierra que pertenece a una comunidad, no a una sola persona. Los campesinos podían trabajarla colectivamente y beneficiarse de sus frutos. Era como cumplir, poco a poco, la promesa revolucionaria, aunque debo decirles con honestidad que este reparto fue apenas el comienzo. Todavía faltaba mucho por hacer. Ahora viene algo que quiero que analicemos con mucho cuidado, porque es un tema polémico hasta el día de hoy. En 1923, Obregón firmó los tratados de Bucareli con Estados Unidos. Y aquí está la pregunta que quiero que se hagan. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil donde todas las opciones parecen malas? Bueno, esa era la situación de Obregón. México estaba económicamente destruido. Después de la revolución, necesitábamos dinero. Necesitábamos que otros países nos reconocieran como un gobierno legítimo. Pero Estados Unidos ponía una condición. De las compañías petroleras estadounidenses que ya estaban en México desde antes de 1917, pudieran seguir explotando nuestro petróleo sin que se les aplicara el artículo 27 de la Constitución. ¿Y qué decía ese artículo? Que el petróleo y todos los recursos del subsuelo son propiedad de la nación mexicana, no de empresas extranjeras. Era uno de los artículos más importantes, más revolucionarios de nuestra Constitución. Pero Obregón aceptó que no se aplicara retroactivamente, es decir, que no afectara a quienes ya estaban aquí. La reacción fue inmediata. Muchos mexicanos lo llamaron traidor a la patria. Decían que había vendido nuestro petróleo por el reconocimiento estadounidense. Otros argumentaban que había sido pragmático, que era la única manera de sacar al país adelante.
¿Ustedes qué opinan? No les voy a decir qué pensar, pero sí quiero que reflexionen. ¿Cuándo es aceptable comprometer tus principios para resolver una emergencia? Pero si hay algo por lo que Obregón debe ser recordado con admiración, es por su visión educativa. En su gobierno se creó la Secretaría de Educación Pública y nombró como primer secretario a un hombre brillante llamado José Vasconcelos. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes están aquí en este telebachillerato gracias a que existe un sistema de educación pública en México? Todos, ¿verdad? Bueno, esa oportunidad que ustedes tienen hoy comenzó a construirse hace más de 100 años, precisamente con el gobierno de Obregón. Vasconcelos creía que la educación no era un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos los mexicanos. Se creó la Escuela Nacional de Maestros para formar profesores que llevaran la educación a todos los rincones del país. Se fundó el Instituto Técnico Industrial para que los jóvenes pudieran aprender oficios y carreras técnicas. La idea era clara: un país ignorante es un país condenado al fracaso. Y aquí viene un dato que seguramente los va a sorprender, porque tiene que ver con nosotros, con Veracruz. Las misiones culturales que impulsó Vasconcelos inspiraron la creación en 1942 del Seminario de Cultura Mexicana. ¿Y saben qué? Aquí en nuestro estado existen 3 corresponsalías de este seminario, una en Jalapa, otra en Córdoba y otra en Orizaba. Es decir, el legado de Vasconcelos sigue vivo aquí, cerca de nosotros. El muralismo, cuando el arte educa al pueblo. La visión educativa de Obregón y Vasconcelos no se limitó a las escuelas, también transformó el arte mexicano. Imaginen esto: en lugar de que el arte estuviera encerrado en museos donde solo la gente rica podía verlo, se decidió llevarlo a las paredes de edificios públicos, a lugares donde cualquier persona, incluso la que no sabía leer, pudiera contemplarlo. Así nació el muralismo mexicano. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros comenzaron a pintar enormes murales en escuelas, palacios de gobierno, edificios públicos. Y estos murales no eran solo bonitos, tenían un propósito: educar, provocar reflexión, contar nuestra historia. Mostraban la lucha de los campesinos, la conquista española, las injusticias sociales, los ideales revolucionarios. Era arte con conciencia social. El muralismo se convirtió en un maestro sin palabras que enseñaba historia, valores y crítica social. México se volvió único en el mundo por esto. Y déjenme decirles algo con orgullo: el muralismo mexicano es reconocido mundialmente como uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX. Antes de pasar al siguiente presidente, tengo que contarles algo importante que sucedió aquí, en nuestro estado. En 1923 se realizaron elecciones para elegir al sucesor de Obregón. Ganó Plutarco Elías Calles, pero Adolfo de la Huerta no aceptó el resultado. ¿Y qué hizo? Se levantó en armas, aquí, en territorio veracruzano, con un amplio apoyo popular. Sin embargo, el gobierno logró sofocar la rebelión. Hubo muchos muertos, fue doloroso, pero marcó un punto de inflexión. ¿Por qué?
porque demostró que los nuevos gobiernos postrevolucionarios ya no serían fácilmente derrocados como había pasado con Madero o Carranza. La época de golpes de Estado constantes había terminado. México comenzaba a tener estabilidad política. Y precisamente el ganador de esas elecciones controversiales, Plutarco Elías Calles, se convirtió en presidente en 1924. Calles tenía una visión muy clara: fortalecer al Estado mexicano y convertirlo en el poder más importante del país, por encima de todos los demás grupos. Calles no solo continuó el reparto agrario que había iniciado Obregón, sino que lo amplió considerablemente. Durante su gobierno entregó más de 3 millones de hectáreas a los campesinos, pero además hizo algo muy inteligente. No bastaba con dar tierra, también había que dar herramientas para trabajarla productivamente. Por eso, en 1926 fundó dos instituciones fundamentales: el Banco de México y el Banco de Crédito Agrario. El Banco de México, que todavía existe y es nuestro banco central, se encargaría de manejar la economía del país, de controlar la emisión de dinero, de mantener la estabilidad financiera. El Banco de Crédito Agrario daría préstamos a los campesinos para comprar semillas, herramientas, animales de trabajo. ¿Ven la lógica? Era como darle a alguien no solo un terreno, sino también las herramientas y el dinero para que pudiera cultivarlo. Eso es pensar de manera integral en el desarrollo del país. Calles también se acercó a muchos trabajadores, estrechó lazos con Luis N. Moroles, líder de la Confederación Regional Obrera de México, la CROM. ¿Por qué? Porque Calles entendió que los obreros organizados tenían mucho poder y era mejor tenerlos como aliados que como enemigos. Era una estrategia política muy clara. Y ahora llegamos al tema más importante, más controversial y más doloroso del gobierno de Calles: su enfrentamiento con la Iglesia Católica. Este conflicto desencadenó lo que conocemos como la Guerra Cristera, y necesito que presten atención, porque esto dividió profundamente a las familias mexicanas. Déjenme explicarles el contexto. Después de la Revolución, en México existían dos grandes poderes: el gobierno y la Iglesia Católica. Ambos querían influir en la población, ambos querían educar a la gente, ambos querían tener presencia en la vida cotidiana de los mexicanos. Era inevitable que chocaran. El problema se agravó cuando el arzobispo de México, Rafael Mora y del Río, criticó públicamente la Constitución de 1917. Específicamente, atacó los artículos que establecían la libertad de culto y que limitaban la participación de la Iglesia en la educación. Por esto fue encarcelado. La respuesta de Calles fue contundente. Promulgó lo que se conoce como la Ley Calles, que era muy restrictiva. Esta ley limitaba el número de sacerdotes que podía haber en cada región. Convertía en delitos comunes algunos aspectos del culto religioso y de la enseñanza religiosa, y obligaba a todos los sacerdotes a registrarse ante las autoridades civiles para poder ejercer sus funciones. Imaginen el conflicto. México era un país profundamente católico. Millones de personas iban a misa, se confesaban, bautizaban a sus hijos, se casaban por la iglesia, y de repente el gobierno les decía que su religión estaba siendo regulada.
limitada, controlada por el Estado. ¿Cómo se habrían sentido ustedes? Esto provocó una rebelión armada. Miles de católicos, especialmente en el centro del país, se levantaron en armas al grito de "Viva Cristo Rey". Eran los cristeros. Y por el otro lado estaba el ejército federal defendiendo un estado laico, es decir, un estado separado de la religión. Era una guerra civil, hermano contra hermano, familia contra familia. Duró 3 años y dejó decenas de miles de muertos. Fue una tragedia. Justo cuando México creía que ya había terminado con las guerras, estalló otra, y esta fue especialmente dolorosa, porque no era por tierra o por poder político, sino por creencias religiosas profundas. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos gobiernos fundamentales de la historia de México. Recapitulemos lo más importante. Con Álvaro Obregón, México comenzó a reconstruirse después de la Revolución. Se inició el reparto agrario, se creó la Secretaría de Educación Pública, nació el muralismo mexicano y se puso fin a la época de inestabilidad política constante. Sin embargo, también vimos que tuvo que tomar decisiones controversiales, como los tratados de Bucareli, que hasta hoy se debaten. Con Plutarco Elías Calles, el Estado mexicano se fortaleció enormemente. Se crearon instituciones económicas fundamentales, como el Banco de México. Se amplió el reparto agrario. Se consolidó la relación con los trabajadores. Pero también enfrentamos uno de los conflictos más dolorosos de nuestra historia, la Guerra Cristera, que enfrentó al Estado con la Iglesia y dividió profundamente a la sociedad mexicana. Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes conozcan todo esto? Porque la historia no es un montón de fechas que hay que memorizar. La historia es la explicación de quiénes somos hoy como país y como sociedad. Las escuelas públicas donde ustedes estudian nacieron de esa visión de Obregón y Vasconcelos. El dinero que usamos todos los días lo regula el Banco de México, que fundó Calles. Los murales que pueden ver en edificios públicos son el legado del muralismo, y los debates sobre la relación entre Estado y religión, sobre la soberanía nacional y los recursos naturales siguen vigentes. Estos presidentes no fueron perfectos, cometieron errores, tomaron decisiones cuestionables, pero también construyeron instituciones que perduraron, que nos dieron identidad como nación, que nos permitieron desarrollarnos. Ya para terminar, quiero dejarles con esta reflexión. Gobernar es tomar decisiones difíciles, muchas veces sin tener todas las respuestas, muchas veces eligiendo entre opciones imperfectas. Obregón y Calles lo hicieron en circunstancias extraordinariamente complejas, con un país dividido y destruido. La historia nos enseña a ser críticos, a analizar, a no aceptar las cosas simplemente porque sí.